Hola, soy el doctor Jorge Almendares. Hoy estudiaremos la mielografía, el examen por imágenes del conducto raquídeo que se realiza inyectando medio de contraste en el espacio subaracnoideo y observándolo con fluoroscopía, es decir, con rayos X en tiempo real. Antes de comenzar, revisemos la guía de estudio y los objetivos de aprendizaje. En esta presentación recorreremos, primero, los fundamentos y la anatomía del conducto raquídeo. Segundo, las indicaciones y la comparación con la resonancia magnética. Tercero, los medios de contraste y la preparación del paciente. Cuarto, la técnica del procedimiento paso a paso. Quinto, la adquisición de imágenes y la protección radiológica. Y sexto, los cuidados, beneficios, riesgos y limitaciones. Al terminar, deberás comprender el fundamento físico de la mielografía y de la fluoroscopía, reconocer la anatomía del espacio subaracnoideo y las meninges, describir la técnica y el rol del técnico en radiología, identificar las indicaciones, los riesgos y los cuidados del paciente y aplicar los principios de protección radiológica. Comencemos por los fundamentos. ¿Qué es la mielografía y la anatomía del conducto raquídeo que debemos conocer para interpretarla? Empecemos por lo básico. ¿Qué es la mielografía? Es un examen por imágenes que consiste en introducir una aguja en el conducto raquídeo e inyectar medio de contraste en el espacio que rodea la médula espinal y las raíces nerviosas, es decir, el espacio subaracnoideo. Para guiar el procedimiento se utiliza una forma de rayos X en tiempo real llamada fluoroscopía. Gracias a ella, el radiólogo observa en vivo cómo fluye el contraste y al mismo tiempo obtiene radiografías permanentes que registran las anormalidades de la médula, de las raíces nerviosas y de las meninges. Para interpretar el estudio necesitamos repasar la anatomía relevante. La médula espinal y la cola de caballo son las estructuras nerviosas que descienden por el conducto raquídeo. En la región lumbar, la médula se abre en un haz de raíces llamado cola de caballo. Las meninges son las membranas que envuelven la médula. De fuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. El espacio subaracnoideo se encuentra entre la aracnoides y la pia madre y contiene el líquido cefalorraquídeo. Es precisamente allí donde se inyecta el contraste. Ese líquido cefalorraquídeo baña la médula y las raíces y permite que el contraste las delinee con nitidez. Detengámonos en la herramienta que guía todo el estudio, la fluoroscopía, es decir, rayos X en tiempo real. La fluoroscopía genera rayos X continuos que muestran las estructuras en movimiento sobre un monitor. El equipo, un arco en C con intensificador de imagen o con panel plano, permite guiar con precisión el avance de la aguja. Cumple así una doble función. Por un lado, guía la punción y sigue el flujo del contraste, y por otro captura radiografías permanentes que servirán para el diagnóstico. Veamos ahora las indicaciones del estudio y cuándo se prefiere frente a la resonancia magnética. Una pregunta frecuente es: ¿mielografía o resonancia magnética? La resonancia magnética suele ser la primera opción para evaluar la médula y las raíces nerviosas, porque no emplea radiación ionizante y es superior para estudiar la enfermedad intrínseca de la médula espinal. La mielografía, habitualmente combinada con tomografía computarizada, se reserva para cuando la resonancia no es posible, por ejemplo, en pacientes con marcapasos u otros dispositivos. Cuando hay instrumentación espinal como tornillos o placas que generan artefactos en la resonancia, o como complemento cuando la resonancia no aporta información suficiente.
¿Para qué se utiliza la mielografía? Sirve para valorar la hernia discal, mostrando si un disco herniado comprime las raíces nerviosas o la médula. También la estenosis vertebral, que es el estrechamiento del conducto raquídeo por osteófitos y por engrosamiento de los ligamentos. Ayuda a estudiar tumores que afectan las vértebras, las meninges, las raíces nerviosas o la médula espinal y las infecciones de las vértebras, los discos intervertebrales, las meninges y los tejidos blandos. La estenosis vertebral es uno de los hallazgos más frecuentes. Como se aprecia al comparar un canal normal con uno estenótico, el conducto se estrecha y comprime las estructuras nerviosas. Existen otras indicaciones importantes, sobre todo para la mielografía combinada con tomografía. La aracnoiditis, que es la inflamación de la membrana aracnoidea que cubre la médula. Las lesiones medulares, es decir, el daño de la médula causado por enfermedad o por traumatismo. El planeamiento quirúrgico, ya que ayuda en la toma de decisiones antes de una cirugía de columna. Y, de nuevo, la instrumentación espinal. Cuando hay tornillos, placas o barras, la resonancia se degrada por artefactos y se prefiere la mielografía con tomografía. Pasemos a los medios de contraste y a la preparación del paciente antes del procedimiento. Hablemos de los medios de contraste, un punto de máxima seguridad. Se utilizan contrastes yodados no iónicos e hidrosolubles como el iohexol o el iopamidol, que son los únicos aptos para uso intratecal. Nunca deben emplearse contrastes iónicos ni bario por vía intratecal, porque son neurotóxicos. La dosis y la concentración se ajustan según la región explorada, sea lumbar, torácica o cervical. La regla de oro es clara. Intratecal significa únicamente contrastes no iónico e hidrosoluble. Por eso hay que verificar siempre el fármaco, la fecha y la etiqueta antes de la inyección para evitar errores de medicación. La preparación del paciente comienza con una buena entrevista clínica. Es necesario que el paciente informe sobre todos los medicamentos que toma. Debemos indagar sobre alergias, en especial al bario o a los medios de contraste iodados. Conviene registrar los antecedentes, como enfermedades recientes u otras condiciones médicas. Y hay que preguntar por reacciones previas, es decir, cualquier reacción adversa que haya presentado antes frente al contraste. Algunos medicamentos deben suspenderse antes del examen. Lo más importante son los anticoagulantes, también llamados diluyentes de la sangre. El paciente debe consultar con su médico un método alternativo para mantener la anticoagulación durante el mielograma. Ciertos antipsicóticos deben suspenderse 1 a 2 días antes. Algunos antidepresivos reducen el umbral convulsivo y por ello también se interrumpen. Y, una vez más, hay que informar sobre alergias previas al contraste y sobre antecedentes de asma. Veamos las indicaciones para el día del examen. Se recomienda una buena hidratación, aumentar el consumo de líquidos el día previo, porque es importante llegar bien hidratado. Se indica un ayuno parcial, evitando los alimentos sólidos algunas horas antes, aunque se pueden seguir tomando líquidos. El paciente debe retirar los objetos metálicos como joyas, prótesis dentales y lentes y colocarse una bata. Y, muy importante, las mujeres deben informar siempre si existe la posibilidad de un embarazo. Entremos de lleno en la técnica del procedimiento paso a paso y en la adquisición de las imágenes. Entremos ahora en la técnica.
El corazón del procedimiento es la punción lumbar y la inyección del contraste. En primer lugar, el paciente se coloca boca abajo en posición prona sobre la mesa. En segundo lugar, con el fluoroscopio se localiza el mejor punto de punción. En tercer lugar, la aguja avanza hasta alcanzar el espacio subaracnoideo, momento en que fluye el líquido cefalorraquídeo, lo que confirma la posición correcta. Y en cuarto lugar, se inyecta el medio del contraste no iónico. Repasemos el procedimiento paso a paso con más detalle. Primero, la posición, prono o de costado, según el sitio de punción, que habitualmente es la región lumbar inferior. Segundo, la antisepsia y la anestesia. Se limpia la piel y se aplica anestesia local en el sitio de punción. Tercero, el avance de la aguja bajo guía fluoroscópica hasta el espacio subaracnoideo, hasta obtener un flujo lento y libre del líquido cefalorraquídeo. Cuarto, la muestra del líquido. Si el médico lo solicita, se extrae una pequeña cantidad para el laboratorio. Y quinto, la inyección. Se administra el contraste, se retira la aguja y se limpia nuevamente la piel. Una vez inyectado el contraste, es clave controlar su distribución. Para ello, el radiólogo inclina lentamente la mesa, dirigiendo el contraste hacia arriba o hacia abajo según convenga. El flujo se controla con fluoroscopía, centrándose en la zona donde se localizan los síntomas. Durante todo el estudio, el paciente debe permanecer inmóvil para evitar imágenes borrosas. En conjunto, el estudio completo suele durar entre 30 y 60 minutos. Veamos la adquisición de imágenes y su relación con la tomografía. Se obtienen múltiples proyecciones, radiografías en distintas posiciones frontal y lateral, mientras el contraste rodea la médula y las raíces y forma la llamada columna de contraste. Con mucha frecuencia se realiza además una tomografía computarizada inmediatamente después. Cuando el contraste todavía está presente dentro del conducto, es la mielografía con tomografía. En cuanto a la duración, el examen completo suele tomar entre 30 y 60 minutos. Para cerrar, revisaremos la protección radiológica, los cuidados del paciente, los beneficios y riesgos, las limitaciones, el rol del técnico y los puntos clave. La seguridad radiológica es responsabilidad directa del técnico. Como la mielografía usa fluoroscopía, se aplica el principio ALARA, que significa mantener la dosis tan baja como sea razonablemente posible. Para lograrlo, empleamos la colimación, es decir, limitar el haz al área de interés, lo que reduce la dosis y mejora la imagen. Cuidamos el tiempo y la distancia. Minimizar el tiempo de fluoroscopía y maximizar la distancia a la fuente. Utilizamos blindaje con delantales plomados, protector tiroideo y protección gonadal cuando procede. Y aplicamos la dosimetría con dosímetro personal y control de la dosis, tanto del paciente como del personal. Pensemos ahora en la experiencia del paciente. ¿Qué siente durante el estudio? La posición prona puede resultar incómoda y dificultar respirar profundo o tragar, aunque es solo por poco tiempo. Al inclinar la mesa, en raras ocasiones cuesta respirar o tragar. Si ocurre, el paciente debe avisar de inmediato y se reubica la mesa. Y tras la inyección del contraste puede aparecer cefalea, enrojecimiento, náuseas. Las convulsiones son muy poco frecuentes. Los cuidados después del procedimiento son fundamentales para una buena recuperación. Se mantiene al paciente en observación de 1 a 2 horas antes del alta. Debe reposar con la cabeza elevada
entre 30 y 45 grados hasta unas 4 horas. Conviene beber abundante líquido para eliminar el contraste y prevenir la cefalea y evitar el esfuerzo físico y el inclinarse durante 1 a 2 días. Existen señales de alarma que obligan a informar al profesional de salud. Fiebre, náuseas o vómitos excesivos, cefalea intensa por más de 24 horas, rigidez en el cuello o entumecimiento en las piernas y problemas para orinar o para evacuar. Hagamos un balance, empezando por los beneficios. La mielografía es un procedimiento relativamente seguro y no doloroso, en general bien tolerado. Ofrece un mayor detalle porque delinea contornos de la columna que no se distinguen en una radiografía simple. No deja radiación residual. Una vez terminado el examen de rayos X, no queda radiación en el cuerpo. Y en el rango diagnóstico, los rayos X no producen efectos secundarios. Toda técnica tiene riesgos y complicaciones que debemos conocer. La más habitual es la cefalea pospunción. Suele ser leve y cede con reposo e hidratación, aunque si es intensa puede requerir un parche hemático epidural. Las reacciones al contraste son leves y poco frecuentes, como picazón, sarpullido, estornudos, náuseas o ansiedad. Más raramente, urticaria o broncoespasmo. Existen complicaciones raras, como lesión nerviosa por la aguja, sangrado, inflamación o infección de las meninges y convulsiones. Y hay un riesgo mínimo asociado a la radiación, que el beneficio diagnóstico supera ampliamente. También conviene reconocer las limitaciones del estudio. La mielografía solo visualiza el conducto raquídeo y las raíces nerviosas adyacentes. La resonancia magnética es superior para la enfermedad intrínseca de la médula espinal. Se evita durante el embarazo por el riesgo de irradiar al feto. Puede resultar difícil en pacientes con defectos estructurales o tras ciertas lesiones de la columna, y no debe realizarse cuando el sitio de inyección está infectado. Este estudio depende en gran medida de tu trabajo, así que revisemos el rol del técnico en radiología. Te corresponde preparar la sala, disponiendo el equipo de fluoroscopía y el material estéril. Debes asistir la posición ayudando a colocar y a mantener cómodo e inmóvil al paciente. Optimizas la imagen operando el fluoroscopio y la tomografía con los parámetros y la colimación adecuados. Garantizas la protección radiológica tanto del paciente como del personal. Cuidas y vigilas observando al paciente para reconocer reacciones o señales de alarma. Y documentas, registrando el contraste, las proyecciones y las incidencias del procedimiento. Recapitulemos los puntos clave que no debes olvidar. Primero, no iónico. El contraste intratecal debe ser siempre no iónico e hidrosoluble. Segundo, ALARA. Es el principio rector de la protección radiológica en fluoroscopía. Mantener la dosis tan baja como sea razonablemente posible. Tercero, entre 30 y 60 minutos. Esa es la duración habitual del examen completo. Y cuarto, entre 30 y 45 grados. La cabeza debe permanecer elevada durante la recuperación para prevenir la cefalea. Por último, estas son las referencias en las que se basa la presentación. Radiologyinfo.org de la Sociedad
Radiológica de Norteamérica y el Colegio Americano de Radiología en su artículo sobre mielografía. En su artículo sobre mielografía, Medline Plus y la enciclopedia médica.d.am. y centrada sobre mielografía y estenosis espinal. Con esto concluimos la clase de mielografía. Recuerda lo esencial. El contraste intratecal debe ser siempre no iónico e hidrosoluble. El estudio se guía con fluoroscopía bajo el principio ALARA. Y la complicación más frecuente es la cefalea postpunción, que suele ceder con reposo e hidratación. Gracias por acompañarme.